Les doy la bienvenida a este cuarto episodio del ciclo Boquitas Pintadas de la maestría en estudios literarios y del semillero SILAT de la Universidad Javeriana y de John Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En este cuarto episodio tenemos la suerte de contar con un par de invitados de lujo. Tenemos a Alejandra Uslenghi, que es profesora de español y portugués y de literatura comparada en la Universidad de Northwestern. Ella obtuvo su doctorado en literatura comparada en la Universidad de Nueva York y su maestría en el New School of Social Research. Es autora de el libro Latinoamérica al final, a fines del siglo, en las exposiciones universales de finales del siglo de América Latina, Culturas modernas de la visualidad, y también es editora del libro Culturas de la imagen de Walter Benjamin. También ha coeditado un número especial de la revista Journal of Latin American Cultural Studies sobre la fotografía moderna argentina. También tenemos la fortuna de contar con Gonzalo Aguilar. Gonzalo Aguilar es doctor por la Universidad de Buenos Aires y profesor de literatura brasileña y portuguesa en la misma universidad. Dirige la maestría en literaturas de América Latina de la Universidad Nacional de San Martín y ha sido profesor visitante en Stanford, Harvard y en la Universidad de Sao Paulo. Escribió en colaboración el cine de Leonardo Fabio y Borges Balcine. También es autor del libro Poesía Concreta Brasileña. Es el curador con Samuel Titán de la exposición As Metamorfoses, Travestis e Transformistas na Sao Paulo dos anos 70, de la fotógrafa Madalena Schwartz, que está en el Instituto Moreira Salles de Sao Paulo, y acaba de publicar un artículo en la revista Academos de Venezuela sobre cine venezolano y el lenguaje de las protestas recientes en Venezuela. Entonces, bueno, este episodio se llama La vida social del género y la sexualidad, Paz Errázuriz y el archivo de la disidencia. Ale, bienvenida. Gracias, Vicente, gracias, Jeffrey, a las dos universidades que se unieron para crear este círculo, y en especial a amigo y colega Gonzalo Aguilar por participar en la conversación. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla y presentando mi tema de análisis hoy, que es, como dijo Vicente, la vida social del género y la sexualidad, Paz Errázuriz y el archivo de la disidencia. A mediados de los años 80, en Chile, bajo condiciones de régimen dictatorial, persecución, toques de queda, vigilancia constante, arrestos indiscriminados y, como sabemos hoy, desapariciones, una joven fotógrafa que se había formado en pedagogía toma su cámara, con la que ya había recorrido las calles de Santiago, y se desliza hacia los márgenes de la ciudad. Recorre prostíbulos y entabla relación con mujeres a quien luego fotografía. En uno de ellos conoce a Evelyn. Ahí la vemos en la tapa del libro. Usó su nombre con el que ella se identifica. Evelyn es travesti que vivía de la prostitución. De las afueras de Santiago la sigue hasta Talca, esa ciudad pequeña de provincia, al prostíbulo La Jaula. Allí llega acompañada por la periodista Claudia Donoso para ver el concurso Miss Jaula 84, el concurso de belleza que se organiza allí. Allí también conoce al hermano de Evelyn, Pilar, y a su madre, la madre de ambos, Mercedes, según Paz Errázuriz, una de las mujeres más
que más ha admirado en su vida y a quien está dedicado el libro La manzana de Adán. El libro es un testimonio formal de esa larga relación de la convivencia de Paz y Claudia, que se alojan en la habitación de Mercedes, en el prostíbulo La Jaula, en Talca, con Evelyn, Pilar, Coral, Andrea, Macarena, Suzuki y otros. Como dijo la misma Paz, la fotografía me permitió participar de un modo, a mi modo, en la resistencia que llevamos adelante los que nos quedamos en Chile. Este registro de esta comunidad travesti, sus fotografías de cuerpos trans, tienen un lugar fundamental, yo diría hasta fundacional, en varios sentidos, que trataré de elaborar en el resto de esta charla. Un lugar fundamental en la fotografía documental latinoamericana, en la fotografía hecha por mujeres a partir de los movimientos emancipatorios de los 60s y de los 70s. Un lugar fundamental en el modo en que cuerpos y vidas trans son vistas, documentadas, representadas, en definitiva, reconocidas socialmente. Y también es el modo en que nos ayuda a reacomodar una genealogía de los modos en que cuerpos y vidas trans han sido fotografiados. De un modo, reacomoda aquello que precede, ¿no? Reacomoda genealogías que entran en serie con relaciones de archivos precursores en el sentido borgiano. Y también incentiva la formación de un trabajo de memoria, ¿no? Archivos futuros, archivos que aún hoy se están desarrollando. Su práctica documental crítica es, a mi parecer, un gesto político hacia una fotografía queer y transsocial, documentando la vida social del género y la sexualidad en el Chile de la dictadura. Paz no solo demuestra modos de vida, cuerpos y vidas trans que nos ayudan a comprender y desarmar la violencia del autoritarismo en sus modos más incisivos, ¿no? El heteropatriarcado que se afianzó de forma brutal en las sociedades latinoamericanas de esos años. También nos ayuda a pensar cómo se forma un archivo de disidencia sexual. Un modo del archivo donde la lógica, y estas imágenes son un preámbulo de lo que vendrá, un modo del archivo donde la lógica no es ni el humanismo condescendiente, ni el extractivismo sensacionalista. Es un archivo político porque estos cuerpos irrumpen, reacomodan el campo de lo visible, el campo social de lo visible en estas décadas. Y la fotografía y su fotógrafa median entre ese mundo social que registra y los imaginarios políticos otros que hoy nos animamos a pensar. Entonces, organizo esta charla con dos movimientos. Brevemente, un movimiento hacia atrás, donde quiero mostrar cómo después de ver y de pensar la manzana de Adán, es posible otra genealogía, crear precursores, crear linajes alternativos. Y luego, mirando y observando juntos el libro La manzana de Adán, quiero moverme hacia adelante, donde analizo
no solo la aparición en forma de libro de esta serie en 1990, sino sus vidas posteriores, como la conocemos hoy. La reedición ampliada en el 2016, su vida en el teatro, en el grupo del Teatro de la Memoria de Alejandro Castro, la llegada de las series a los museos, el Premio Nacional para Paz Errázuriz, su exposición en importantes exhibiciones de arte, no en poca medida gracias a Wan Shaur, y los trabajos recientes donde Errázuriz retoma y reactualiza esta mirada frente a los cuerpos que ya han conquistado un espacio público, pero aún no están exentos de violencia. En su última iteración, ¿no?, esta obra está presente en la exhibición que Gonzalo y Samuel Titán han curado. Entonces, la manzana y sus precursores. Los cuerpos disidentes, ¿no?, los cuerpos no normativos, los cuerpos trans o los cuerpos no binarios. Han estado allí. Esas vidas y esos cuerpos encontraron en el medio fotográfico un escenario perfecto. Verse, ser visto, representarse, darse a ver dentro de los propios términos. Construirse, montarse. Para esa performance que es el género y la sexualidad. La fotografía replica el juego de espejo, la performance del género como performance privada y social, alienada y empoderada. Cambiando sutilmente nuestra perspectiva, otro registro visual y archivo es posible, como el que empiezo a mostrar aquí, que se origina en el siglo XIX, con ferrotipos, daguerrotipos, ¿no?, las formas originarias de la fotografía, hasta llegar a mediados del siglo XX, o comienzo, ¿no?, el momento de las vanguardias. Allí están desde el siglo XIX, en los comienzos de la fotografía. El tema es cómo mirar y dónde mirar. Cómo desaprender el modo en que la heteronormatividad nos enseñó a ver. Hay momentos icónicos. En este caso, señalo el trabajo de Brazaí, ¿no?, en el París nocturno de 1930. Otro hito más cercano es el trabajo documental que realiza Diane Arbus hacia fines de los años 50 y 60 en Nueva York. Volveré sobre este momento porque es un imaginario fotográfico que de alguna forma ha sido punto de referencia para la obra que realiza Paz Errázuriz. A mi modo de ver, son perspectivas, ¿no?, y lentes muy diferentes. Y recientemente se ha discutido mucho la perspectiva de Diane Arbus con respecto a la comunidad travesti. Con respecto a esto quisiera señalar con palabras de Pedro Lemebel, el modo en que creo que aquí está actuando la fotografía. Esta es una cita de uno de los ensayos que está publicado y acompaña la reedición de La manzana de Adán en 1910, en el 2015, perdón, y cito a Lemebel. En el aire se enternece la pupila alfiler, que ahora los pincha
para el insectario urbano. Esta pupila alfiler creo que es un buen modo de describir lo que intenta Arbus. Y el insectario urbano, ¿no? Esa serie que luego se llamó Freaks, ¿no? Que logra. En contraste, veamos las posibilidades que nos da el archivo vernáculo, ¿no? Los mismos años 50 y 60. Son imágenes del libro Casa Susana. Es una serie de fotografías vernáculas que fueron encontradas por Michelle Hurst y Robert Slope, que son coleccionistas en Nueva York, en una subasta absolutamente casual en una pequeña ciudad de New Jersey. Inmediatamente supieron que allí tenían, ¿no?, un archivo fantástico que contaba otra historia. Y como tal, ¿no?, lo pusieron en valor, lo publicaron, y hoy sabemos mucho más, ¿no?, acerca de Susana y su casa como refugio y lugar donde una comunidad travesti de los Estados Unidos se reunía en fines de semana para vivir cotidianamente como mujeres. A su vez, otro punto de referencia que se ha trabajado con el trabajo de paz es el que luego introduce unos años después de su trabajo, ¿no?, Nan Goldin. Y la relación, algo que las emparenta, ¿no?, es la relación personal y comunitaria que establecen con las comunidades que fotografían, ¿no? Estas son dos imágenes de la serie de Goldin, en la que introduce, y luego vamos a ver que esto también formó parte del registro de Errázuriz, la fotografía en color, ¿no?, donde pasamos desde ese blanco y negro mucho más asociado con lo documental y cierta objetividad cruda, ¿no?, al color y a una empatía, ¿no?, con el glam de la comunidad drag. A su vez, quiero señalar que en los mismos años en que Paz Errázuriz está produciendo su serie, Graciela Iturbide está en México, en Juchitán, y allí aparecen sus fotografías de Magnolia. Y más contemporáneamente, otra mujer fotógrafa mexicana, Teresa Margolles, produce una serie, las llamadas Pistas de Baile, retratando a trabajadoras sexuales trans en la ciudad Juárez, en la frontera americano-mexicana. La manzana de Adán, entonces. Esta es la publicación hecha en 1990. Publicación apoyada, a pesar de las condiciones precarias de Chile de aquella época, por la beca Guggenheim, que Paz Errázuriz gana en 1986 y permite esta edición. Es una edición bilingüe, ¿no? Y Zona Editora es esa efímera editorial que se convoca para realizarla. Como la propia Errázuriz luego contó, esto es algo que Chile negó y no quiso ver,
¿no? Se vendió un solo ejemplar del libro, de alguna forma no pudo circular y no encontró, a pesar de haberse realizado un par de exhibiciones con las imágenes, un público afín. No en la fotografía, no en los museos, no en esos circuitos, pero sí el trabajo de Paz se mantiene vivo e interesante, como mencioné, en la versión teatral que Alejandro Castro, con su grupo El Teatro de la Memoria, montan ese mismo año y luego se convertirá en parte de una trilogía que luego en el 2010 vuelve a realizarse. Alejandro Castro se basa para sus monólogos, él particularmente encarna a Evelyn, en el trabajo colaborativo entre estas imágenes y textos a la que le dan forma Claudia Donoso y Paz Errázuriz. Algo fundamental, el libro comienza con los textos que son testimonios, transcriptos, casi mini biografías en el libro, ¿no? Y también traducidos. Allí tenemos una serie de personajes y crónica sobre la llegada y la convivencia en la jaula en Talca. Y luego otro viaje sucesivo y encuentros en Santiago. Allí está Coral. En el 2018, ¿no? Paz Errázuriz nos recuerda, Coral es la única sobreviviente de esta comunidad, arrasada y víctima de la epidemia del SIDA en Chile. 1990 y la publicación de La manzana de Adán coincide con la publicación de el género en cuestión, Gender Trouble, un texto fundamental, ¿no? Judith Butler provee una serie de conceptos y de herramientas teóricas que cambian nuestro modo de concebir el género y la sexualidad, introduciendo precisamente la noción de performance. Esto es lo que está allí en esta secuencia, en estas imágenes que registra Errázuriz. Ese vestirse, trasvestirse, proceso, secuencia, es visto desde un enfático rechazo, ¿no?, a la mirada estigmatizante. Estas son fotografías en su sitio, tomadas en su sitio, momentos cotidianos y compartidos. Y ahí están las imágenes, dos imágenes de Evelyn, ¿no?, en el momento de arreglarse y en la intimidad de su cuarto, que comparte ¿no?, con Errázuriz. ¿Cómo se llega a esta complicidad, a este trabajo relacional? Bueno, se llega a través precisamente de un ejercicio de la empatía, un ejercicio del cuidado y de la convivencia. Como decía, el trabajo relacional. Allí también, ¿no?, fotógrafa y sujeto fotografiado, ¿no?, sudan el placer de ser fotografiada. Pasa narrado el modo en que ella trabajaba las imágenes
ella revela sus propias copias y las compartía y las entregaba a tanto Evelyn como Pilar, ¿no? Las habitantes de la jaula, y las conservaban, las colocaban en la pared y, como ella dice, les incomodaba desde su perspectiva el blanco y negro, y eran constantemente revestidas, ¿no?, de color y de flores plásticas, ¿no?, brillos. Un aspecto que podríamos llamar quizás controversial y del que poco se ha hablado, el trabajo inicial o el libro, ¿no?, de 1990 muestra, ¿no?, los dos aspectos de Evelyn, ¿no?, y su relación con Héctor. Pero el hilo conductor, ¿no?, que no intenta, ¿no?, para nada mostrar un antes o un después, o una desapropiar el rostro de aquello que lo ha constituido. Digo, el hilo conductor es ese nombre. Evelyn es Evelyn, ¿no? A pesar de que hay la aparición de otros datos, en las fotografías es Evelyn. La edición, o la reedición, en el 2015, luego de un periodo de poca circulación y poco comprensión de ese trabajo, abre una nueva perspectiva y introduce, ¿no?, esta versión ampliada donde aparece el color. Y aquí está este retrato, ¿no? No creo equivocarme al decir que es uno de los retratos fundamentales de la fotografía latinoamericana contemporánea, sino, ¿no?, el retrato de Evelyn. Lo que intento leer aquí es un trabajo fundamental con respecto a cómo deshacer esa relación quizás jerárquica y determinada que la fotografía misma establece entre fotógrafo y sujeto fotografiado. ¿Cuál es el pacto fotográfico aquí que permite dessujetar a Evelyn? La fotografía, y creo que este retrato es un ejemplo perfecto de eso, intenta desarticular esa relación sujeto-objeto, acercándose, estableciendo formalmente los parámetros de esa intimidad y de esa comunidad y empatía. Acercarse y establecer el lazo que permite estar, ¿no?, prácticamente, ¿no?, sobre el rostro a fotografiar. Ese acercamiento, esa reducción de distancia, no es una simplificación, no es achatar la diferencia o reducirla. Si hay algo que este rostro, ¿no?, exhibe de forma preponderante, empoderado y orgullosa, es su diferencia. Lo que aquí se ha reducido es la distancia social.
la distancia que separa, ¿no?, a la fotógrafa y a su sujeto. Pazarrazuris continúa esta indagación sobre cuerpos trans incluso contemporáneamente. En el 2018 es invitada por la revista francesa Madame Figaro a contribuir, y eso da origen a un trabajo que da origen a Ropa Americana, ¿no?, donde actualiza nuevamente el uso es el color, y vuelve, ¿no? Perdón, la palabra no es volver porque nunca se ha ido de esa relación, sino abre una nueva serie, podríamos decir, Ropa Americana, dado que es el modo en que trabaja fotográficamente, ¿no?, en series. Y Moda Americana vuelve sobre cuerpos trans en Chile y Santiago contemporáneo. Esta es otra imagen donde amplía, ¿no?, ese registro, podemos decir, urbano y etario. Ya no se trata de una comunidad cerrada, sino se trata de esa comunidad joven, ¿no?, donde la apropiación de signos, de vestimenta y de looks, ¿no?, modos de parecer, ¿no?, de una cultura global están presentes. Y finalmente, el año pasado, justo al comienzo de la pandemia, apareció Señales, ¿no? Es el trabajo hecho en colaboración con la activista Nikki Rabó, y allí aparecen imágenes de la infancia trans. Hasta aquí llego con mi presentación. En este momento paro a compartir. Gracias, Alejandra. Buenísima, súper interesante. Un montón de cosas que quisiéramos discutir a raíz de tu lindísimo texto. Gonzalo. Bueno, sí, muchísimas cuestiones para conversar. Yo voy a hacer mi presentación. Después, cuando conversemos, vamos a intercambiar ideas y puntos de vista a partir de la hermosa charla de Ale. Bueno, voy a compartir pantalla porque yo voy a hablar de la exposición de Magdalena Schwartz que estamos haciendo con Samuel Titanen en el Moreira Sales, que después muy casi seguro va a venir a Buenos Aires a fin de año. Y de alguna manera, a partir de esto, quiero hacer algunas reflexiones sobre el archivo y la relación con el guión curatorial que hicimos con Samuel, ¿no? Es decir, qué tipo de operación implicó en ese archivo trans del que habló Ale, ¿no? Digamos que Magdalena Schwartz es una fotógrafa que nació en Hungría, que estuvo en Buenos Aires y después se radicó definitivamente en San Pablo, y que aprendió fotografía en los años 60. Y a principios de los 70, ella muere en 1993 y nace en 1921, en los años 70, a principios, es un momento de la dictadura brasileña muy duro. Recordemos que la dictadura brasileña comenzó en el 64, pero en el 69 se endurece muchísimo. O sea que en esos principios de los años 70, ella fotografía la escena travesti, transformista de San Pablo, que en ese momento era muy vital, muy fuerte, clandestina por un lado, pero también con ciertas salidas en los medios masivos, en la escena pública, ¿no? Entonces, es una escena muy vigorosa, muy interesante, que Magdalena va
fotografiar en esos años. Les cuento que esas fotografías se pusieron ya en los años 70 en el Museo de Arte de San Pablo, en el MASPI. Es decir, que eso habla de una fotógrafa reconocida, con éxito, y de hecho la carrera de ella fue muy, muy importante en los medios y como fotógrafa de celebridades. Y mucho tiempo después, en el 2012, se hizo el libro Crisálidas, que es justamente las fotografías que tienen que ver con esta escena trans que ella fotografió a principios de los 70. El tema es que este libro, que es un libro hermoso, de gran formato, que hizo el Instituto Moreira Salles, que es donde el archivo fotográfico más grande de Brasil y donde se aloja la obra de Magdalena, tiene una visión muy glamorosa de ese mundo, muy autónoma, ¿no? Es decir, el libro solamente consiste en las fotos de Magdalena, y se privilegian justamente las imágenes que tienen más que ver con el mundo del espectáculo y lo que en su momento se llamó el stage impersonator, ¿no? En el célebre libro sobre el drag de los años 60, ahora me olvidé el nombre de la autora, que de alguna manera, bueno, cuenta esta importancia del escenario, del mundo trans y de la drag queen. Entonces ese libro tiene ese carácter, es decir, es una selección que apuesta tanto al glamour, a la estética y a ese espectáculo, sobre todo en el grupo Chicroquets, que fue un grupo muy importante de transformistas de ese momento de Brasil que Magdalena fotografió. Nosotros hicimos otra entrada que transforma totalmente no solo la obra de Magdalena, sino que implica una reflexión sobre el archivo disidente trans en América Latina y ya no solo en Brasil. Es decir, por un lado, latinoamericanizamos a Magdalena y también la hicimos más queer, ¿no? Es decir, queerizamos a Magdalena, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque en general se la veía como una fotógrafa. En ese momento que ella hace esas fotografías tiene aproximadamente 50 años. Era una mujer casada que trabajaba en una lavandería con su marido, húngaro también. Tenía 2 hijos. Uno de ellos es el muy querido por nosotros Jorge Schwartz, profesor de literatura latinoamericana, ¿no? Y se la ve a Magdalena como, bueno, que ella se asoma a ese mundo y fotografía y punto, ¿no? Es decir, y nosotros nos empezamos a preguntar qué era lo que había llevado a Magdalena a acercarse a ese mundo, por qué lo había fotografiado, ¿no? ¿Qué elemento había ahí que hizo que en un momento muy temprano, porque si uno piensa en las fotógrafas latinoamericanas, es un momento muy temprano, en los 70, comienza a retratar este mundo? Entonces, como digo, de alguna manera pasamos de las crisálidas a la metamorfosis, ¿no? Y pasamos de la mirada estética a una suerte de morada histórica, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí hicimos una periodización, esto es muy importante porque el archivo tiene diferentes momentos y a nosotros nos pareció bien comenzar en los 70, que es el momento de Magdalena, y terminar en el 83, donde las condiciones cambian radicalmente, no solo por el retorno a la democracia, el SIDA, también el manual de psiquiatría en Estados Unidos, que es como una suerte de canon de la psiquiatría, plantea que el travestismo es una enfermedad mental. En fin, hay una cantidad de datos en ese momento, 83-84, pero sobre todo el retorno a la democracia, que cambian la visibilidad de la vida trans. Además es un momento, y esto vinculado un poco a lo que se había producido alrededor del SIDA, con mucha persecución y mucha violencia, que siempre hubo, pero que por lo menos en el caso de Brasil, año 85-86, es particularmente intensa. Entonces decidimos hacer esa periodización y a partir de ahí empezamos a rodear a Magdalena con eso que estoy diciendo que es la morada histórica, ¿no? Es decir, qué estaba pasando en ese momento, cuáles eran las imágenes que de alguna manera nos permiten pensar también las imágenes de Magdalena, ya no como se hacían en Crisálidas, que es
contemplar estéticamente ese archivo, ¿no? y separarlo, sino comenzar a hacer ligazones, relaciones, de alguna manera tentáculos, ¿no? con ese momento histórico y con diferentes también archivos de otros lugares. Y ahí estas fotos de Magdalena, acá lo vemos a Mato Grosso, Macy, que es una transformista muy, muy conocida en el medio, en ese medio de San Pablo de esa época. Nosotros lo que hicimos primero fue colocar en el centro la foto de Magdalena en una estructura que ustedes ven que es como un zigzag, que no solo es una figura que a mí me gusta mucho desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? El zigzag como un modo de pensar, sino también es una forma que remite directamente al lugar en el que vivía Magdalena, porque Magdalena vivía acá ven la forma, ¿no? Magdalena vivía en el edificio Copán, que es un edificio que queda en San Pablo, de Ojar Niemeyer, nada menos, un edificio mítico, vamos a decir, la ciudad. Esta es una foto de Magdalena del edificio donde ella vivía, y quisimos, de alguna manera, justamente donde ella tenía el estudio, poner el estudio en el corazón de ese mundo trans de San Pablo de los 70, ¿no? Entonces hicimos en el centro, digamos, en la columna vertebral de la muestra, la foto de Magdalena están todas en gran tamaño en ese lugar, ¿no? Son todas fotos, como ya dije, del archivo del Moreira Sales. Y alrededor fuimos poniendo diferentes secciones, ¿no? Que nos permiten de alguna manera abrazar la estructura central y dialogar con ella, ¿no? En primer lugar, cuando uno entra a la muestra está el mapa, que es el mapa de lo que era la vida trans en los 70 de San Pablo, ¿no? Ahí uno puede ver los diferentes lugares, lo que se llaman las UATs en esa época, o las discos de la vida nocturna, ¿no? Y diferentes zonas, ¿no? Donde transcurría también la vida gay, la vida travesti, que como ya digo, era muy, muy, muy vigorosa en San Pablo de esa época, ¿no? Y ese mapa, que tiene diferentes puntos, si ustedes se fijan, en el centro de ese mapa está justamente el Copam, y ese fue como una especie de gesto un poco arbitrario, que siempre está cuando uno hace reconstrucción histórica, ¿no? La cuestión de la empatía es fundamental, como decía Ale. Pusimos en el centro el lugar donde tenía el estudio Magdalena, ¿no? Ese mapa, que después tiene diferentes materiales documentales de cómo era la vida gay y travesti en ese momento, está inspirado de alguna manera en el mapa que había hecho Néstor Berlonger en su libro sobre los millés, que es la prostitución masculina en San Pablo. En su libro, Néstor Berlonger, además de un gran poeta, también era antropólogo, y en ese libro él pone ese mapa, y ese mapa a nosotros nos llevó a repensar también la posibilidad de construir este mapa, que es el que está en la muestra, ¿no? Después hay otra sección, que es la sección tránsito. Como van a ver, las secciones tienen este término trans, para nosotros está inspirado, obviamente, no solo en los cambios que hubo en términos de definición, de lenguaje, también en el excepcional libro de Jack Halberstam. Y tránsito justamente hace referencia a todo lo que estaba pasando en los medios, sobre todo en Brasil, donde, como digo, realmente había muchas expresiones, muchas visibilidades de ese mundo trans. Ahí ven, por ejemplo, al principio las tapas de periódicos, generalmente con un sentido de escándalo, de crimen, de vida condenable, ¿no? de homo sacer, o en este caso habría que decir trans sacer, ¿no? El sacer trans, y estas fotos, que son fotos de Yuka Martins, un gran fotógrafo, que son fotos donde se ve la violencia que se ejercía sobre las travestis, que nosotros no queríamos dejarla de lado, no queríamos dar una visión glamurosa nada más, ¿no? Y estas son fotos excepcionales que aparecieron en la revista Lampion, que era la revista gay
más importante de los 70 en Brasil, después la voy a mostrar mínimamente. También pusimos películas, videos, mucho en la música, ¿no? Pepe Gómez, Caetano Veloso, músicos, bueno, Nema Mato obviamente, donde se ven claramente cuestiones que tienen que ver con el trans, y revistas de esas de espectáculos, sobre todo la revista Mancheche, que es una revista muy popular, que seguía mucho el tema y que le daba realmente mucha importancia. Mencionándolo de diferentes maneras. Acá, por ejemplo, os andróginos, ¿no? Que era un término que usaba mucho en el glam, ¿no? La idea de androginia, ¿no? O los travestis, porque se usaba el masculino en ese momento, ¿no? Que es algo, después podemos hablar de eso, ¿no? Entonces tenemos esa instancia, y tenemos también las películas, que son muchísimas en Brasil, realmente es un corpus impresionante en cantidad de películas, que van desde A Rainha Diaba, que es unas primeras, a principios de los 70, hasta O Beijo da Mulher Araña, de Héctor Babenco, que cierra un poco la serie, ¿no? Perdón, hay una, por ejemplo, para mencionar, República de los Asesinos, que es sobre el Escuadrón de la Muerte, que eran los escuadrones que perseguían a los opositores, torturaban y desaparecían gente en Brasil, donde el malvado de la película, que es parte del Escuadrón de la Muerte, que es además un actor muy conocido en Brasil, Tarcísio Meira, es ajusticiado y asesinado por una travesti, ¿no? Y eso es una historia realmente muy interesante desde el punto de vista del mundo trans. También la revista, ¿no? Y figuras como Roberta Clos, que no solo fue famosa en Brasil, sino que fue famosa en muchos lugares. En Argentina fue muy célebre, que era ahora ya se hizo la operación, o sea, hace un tiempo, y es mujer, digamos, en cambio de sexo, y en ese momento fue una figura que realmente revolucionó la escena, la escena, digamos, de los medios o de la media en Brasil. Ahí tenemos la foto de Julia Martins, y la revista Lampião, que usaba esa foto, ¿no?, para denunciar la persecución y la violencia que se ejercía sobre la comunidad trans, que era muy grande. Y después tenemos la parte que se llama transversal, que justamente es empezar a buscar, y esto lo tuvimos que hacer en plena pandemia, así que tuvimos muchas dificultades, empezar a buscar archivos o fotógrafos o fotógrafas de América Latina que estuvieran en ese momento también fotografiando la escena trans, travesti, transformista de los 70, ¿no? En el caso de Argentina encontramos, por ejemplo, el estudio Luisita, que es un estudio que sacaba fotos para el teatro revistas de las vedettes, y hubo dos vedettes muy conocidas que todavía viven, Vanessa y Evelyn, ¿no?, que acá las vemos en fotos de estudio, fotos muy cuidadas, de muchísima calidad, de Luisita, que era una fotógrafa colombiana que se había radicado en Buenos Aires, ¿no? Pero así con diferentes países, incluimos de México, por ejemplo, las fotos de Armando Cristeto y de Adolfo Patiño, que son fotos excepcionales, de una gran calidad, es decir, son en algunos casos, y esto ya voy a desarrollarlo, fotógrafos y fotógrafas reconocidos, ¿no?, de la escena artística, y algunos sorprendentes, como el caso del Vasco Cinetar, que nosotros no conocíamos esa parte de su obra, pero que tiene una serie que se llama Las Libertadoras, que tiene que ver con la Avenida del Libertador, con la Caracas de ese momento, que son fotos también muy interesantes, hechas, como ya digo, en este caso, otra vez por un fotógrafo, artista, profesional, ¿no?, reconocido. O el caso de Paz Errázuriz, ¿no?, que mencionó Alejandra, que también está de parte de Chile en la muestra, ¿no? Pero no solo buscamos, y este me parece que es el giro fuerte que hicimos en la muestra, fotógrafos y fotógrafas reconocidas del mundo del arte, sino también archivos vernáculos, y expusimos, en este caso, dos, que es el de Memoria Trans, Archivo de la Memoria Trans de Argentina, también fotos de ese periodo, ¿no?, 70-83, y esas fotos están en la muestra, así como también el archivo Kiwa, que es un archivo boliviano, que son fotos del principio de los 70, de las fiestas del carnaval,
en el cual estaba toda una tradición de la China morena que está recuperada por David Aruquipa Pérez en su archivo y que es muy interesante, y la familia Galán, ¿no? Y además de países también recuperamos algunas modelos trans que eran actrices y que tenían una performance muy reconocida, y que eso nos pareció de alguna manera que tenía un carácter de representar a una nación, aunque ahí estaría la cuestión de representar a la nación como una cuestión siempre compleja, ¿no? Más bien lo que vemos en general es que la nación expulsa, ¿no?, al trans como algo que no lo identifica, que no lo define. Pero digo, nos pusimos en estos personajes como Mario Montes, que fue un trans que actuó muchísimo en la Factory Warhol, en películas muy importantes de Andy Warhol, pero que también fue fotografiada por artistas muy importantes como Leandro Katz, un artista argentino, Elio Itizica, un artista brasileño, o, bueno, hubo un film que no lo incluimos porque era un film del puertorriqueño Rodríguez Soltero, con el protagonismo de Mario Montes, ¿no? Y en el caso de Cuba, donde realmente se nos hizo muy difícil, después voy a contar un poquito, voy a expresar un poco sobre esto, incluimos Fedra de Córdoba, que es una modelo que tuvo mucho éxito en Brasil, que fue exiliada cubana, y las fotos son fotos donde no importa tanto el fotógrafo, sino el hecho de que ahí está Fedra de Córdoba y la podemos admirar en todo su esplendor. Con esta cuestión, de alguna manera también nuestra intención era no solo latinoamericanizar a Magdalena, sino romper con lo nacional para mostrar el cosmopolitismo trans, ¿no? A medida que fuimos haciendo la investigación, nos dimos cuenta que había un cosmopolitismo disidente trans muy fuerte, que tenía que ver no solo con una cantidad de prácticas, gustos y poéticas, vamos a decir así, que comparten diferentes comunidades de diferentes lugares y que son muy similares, ¿no? Con íconos compartidos, como por ejemplo en esa foto vemos el caso de Marilyn Monroe, y ahí está Marilyn Monroe y Susana Jiménez, que ya sería nacional, ¿no?, argentina, pero de alguna manera con la misma idea de esas mujeres que han tenido, ¿no?, el glamour y el éxito y que se transforman en modelos a imitar. Vimos entonces, como digo, esta suerte de cosmopolitismo que también estaba en la cantidad de viajes que pudimos detectar en travestis transformistas, y sobre todo de Brasil, donde muchos grupos hicieron giras por América Latina y constituyeron verdaderos hitos de liberación y de señalar camino, ¿no?, como el caso de las Girls o el caso Rogeria, ¿no? Entonces, ese fue un poco, digamos, el gesto que fue abrir el archivo de Magdalena, abrir el mundo de Magdalena y comenzar a realizar esto. Y quizás, desde el punto de vista de los archivos, lo más fuerte creo que ha sido el hecho de poner lado a lado las fotos de los archivos vernáculos, ¿no?, como el caso del archivo de la memoria trans de Argentina, al lado de archivos artísticos como lo de Paz Errázuriz o del espectáculo como Luisita, ¿no?, que también tiene un fuerte tenor estético, y de alguna manera comenzar a verlos. Acá, por ejemplo, tenemos una foto del archivo de la memoria trans y al lado una foto de Vasco Sinetar hecha en Caracas de los años 70. Y ahí, entonces, viene la pregunta de cómo funciona esta relación, ¿no? En principio, cuando hablamos que hay dos tipos de archivos, o un archivo vernáculo y una suerte de repertorio artístico, parecemos que hacemos una diferencia fuerte, y que esta diferencia estaría de alguna manera en algo que podríamos llamar voluntad de arte, ¿no?, tomando el concepto de Kunstwollen de Alois Riegel, diciendo que en los archivos vernáculos en realidad son fotos cotidianas, fotos que se sacan por ocasiones, como en este caso de una fiesta, de un cumpleaños, fotos así como casuales,
el fotógrafo o la fotógrafa no tiene ninguna relevancia, a veces ni sabe quiénes fueron, mientras en los archivos, en los otros, ¿no? Bueno, está un nombre como el de Paz Errázuriz, que puede llegar a ganar un premio nacional, u otros fotógrafos o fotógrafas que se hacen muy relevantes y donde la foto de alguna manera está legitimada y está presentada por esa mirada, y esa voluntad de arte está en una suerte de vinculación entre lo documental que tiene la fotografía, pero también con cierto tenor estético que está dado en el encuadre, en la calidad técnica, ¿no? en la lógica de la serie, ¿no? Como el caso de La manzana de Adán, y donde el recorrido también es diferente, el circuito es diferente, ¿no? El circuito de esas fotos es el circuito artístico, se sabe que van a terminar en un museo, una galería, o sea que van a ser para que el espectador o el visitante de esas galerías y museos contemple esas fotos y vea no solo el mundo retratado, sino también el ojo que retrata y el nivel que tiene, como puede ser el de Magdalena Schwartz, ¿no? Es decir, voy a ver una exposición de Magdalena Schwartz. Y este es un punto de una diferencia que aparece como muy fuerte y que nosotros, de alguna manera, tratamos de disolver, ¿no? Es decir, el trabajo que hicimos justamente al poner el montaje y al hacer convivir, ¿no? Sin hacer diferencias, de alguna manera, fue justamente en tratar de disolver por varias razones. Primero, el lugar donde está la muestra es el archivo del Instituto Moreira Salles, es el archivo, como ya dije, más grande de Brasil de fotografía. Tiene una regla fundamental que es un archivo nacional, es decir, solo tiene colecciones de fotógrafos brasileños, hay muy pocas excepciones, una de ellas es Coppola, el fotógrafo argentino con su serie sobre Aleijadinho y Minas Gerais, pero en general el 98% aproximadamente de fotógrafos brasileños o que han actuado en Brasil, y los conjuntos se denominan por los grandes artistas, ¿no? Es decir, por los grandes fotógrafos, ¿no? Cerot, Farcas, Viciliat, la propia Claudia Andújar, ¿no? Que tiene buena parte de su colección en el Moreira Salles y donde se han hecho varias exposiciones. Entonces, nosotros ahí hacemos una cuestión de preguntar de quién es la foto, ¿no? Que no es una cuestión meramente teórica, ¿no? Sino tratar de realzar que los protagonistas de la foto, es decir, las retratadas, también de alguna manera son coautoras de esta foto, y donde ese tenor estético también está dado por la vida trans, porque si algo caracteriza a la vida trans es un cuidado del cuerpo y un tratamiento del cuerpo en el cual la cuestión estética cumple un papel fundamental, ¿no? Es decir, el trabajo de embellecimiento, el trabajo con los postizos, el trabajo con el maquillaje, y hasta ciertas poses, prácticas y performance, como vemos en esta foto, ¿no? De Vasco Sinetar, pero donde la modelo se apodera de la imagen e imita a la Marilyn Monroe de la película de Billy Wilder, ¿no? La Convención del Séptimo Año, cuando se pone y pasa el subte y le levanta la pollera. La modelo acá es muy consciente de que ella está haciendo una acción de arte, y eso se ve en muchísimas fotos, y no solo se ven las fotos de los grandes fotógrafos, digamos, sino también se ve en la foto de los archivos vernáculos, ¿no? Es decir, si algo caracteriza entonces a esa vida trans es un trabajo con la imagen muy de voluntad de arte también. Y esto me parece fundamental. Y una cosa que hemos notado en muchas fotos es la aparición de espejos, la aparición de elementos, ¿no? Que tienen que ver, o algunas que mostró Alejandra del momento, digamos, de transformación, que muestran el modo, ¿no? En que uno podría llegar a pensar que la estetización es un lugar que está en disputa, ¿no? En una disputa creativa, en una disputa genial. Y eso además nos permitía incluir a Magdalena Schwartz en ese juego, ¿no? Es decir, no era una fotógrafa fría, distante, ¿no? Que sacaba las fotos y después iba a su casa, sino que ahí se estaba jugando algo. Hay, por ejemplo, fotos de desnudos frontales que hace Magdalena Schwartz,
que no solo son muy audaces para la época, ¿no? Donde se ve el órgano sexual de la modelo, sino también que nos están hablando de la escena que se estaba creando ahí, la escena de intimidad, la escena de complicidad, ¿no? De eso habló de alguna manera Alejandra cuando habló del trabajo relacional, ¿no? Es decir, es algo donde se juegan muchas cosas y donde se juegan justamente también los lugares de quién es el sujeto de la creación, ¿no? Por decirlo de una manera así un poco brutal. Ahí, para ir cerrando la idea de por qué a nosotros nos interesó esto, también tiene que ver con el lugar que el archivo ocupó en nuestra muestra, ¿no? Los archivos vernáculos están básicamente vinculados a la supervivencia, ¿no? Es decir, son archivos que se van construyendo a partir de una cantidad de fotos e imágenes del pasado. Estamos hablando del momento en que existía que era foto con cámara, digamos, ¿no? Que era todo ese proceso, donde en muchos casos, como han contado quienes hicieron esos archivos, tenían que lidiar y luchar con familias que trataban no solo de ocultar esa vida trans, sino de destruirla, ¿no? Destruir los documentos que dejaban, las cartas, las fotos, ¿no? Entonces, siempre en esos archivos aparece alguien que salva, ¿no? Y esta cuestión de supervivencia se ve también en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Cuando Alejandra hablaba, una de las modelos de Paz Errázuriz dijo, es la única que sobrevivió, no dijo la única que está viva, ¿no? Y cuando uno habla de sobrevivir es porque antes hubo una catástrofe, una persecución, una violencia, un naufragio, una situación de peligro de muerte. Entonces, esos son archivos de sobrevivientes, como también lo son, de alguna manera, esas obras de los grandes fotógrafos y las grandes fotógrafas, donde la modelo disputa esa imagen, ¿no? Porque si hay alguien que es diestro y que es hábil en la cuestión de la imagen, son las travestis, disputan ese lugar y disputan con una categoría que a mí me gustaría quizás trabajar un poco más en el futuro, pero que sería como una categoría de brillo, ¿no? Me interesa lo de brillo no solo por la cuestión glam que tiene, sino porque me parece que es un término que puede llegar a ser muy fotográfico, ¿no? En el sentido que la fotografía trabaja con la luz, como un arte de la luz, el brillo, ¿no? Y el brillo puesto en el cuerpo de la travesti es realmente un modo de aparecer ahí en escena, ¿no? De ahí que el texto que escribimos con Samuel para el catálogo se llama La fotografía como hospedaje. Es decir, la fotografía como hospedaje es en un momento en el que esas mujeres trans estaban siendo perseguidas, violentadas, ¿no? Que tenían además que llevar una vida clandestina. Hubo una fotógrafa que muy tempranamente vio ese brillo y le dio lugar en su estudio, ¿no? Y puso la cámara adelante, no solo para sacar sus grandes fotografías, sino para que ellas hicieran sus grandes performances. Entonces, el hospedaje, que es una categoría que uno podría pensarla en términos de Derrida, ¿no? No soy tan afecto a Derrida, pero me parece que sus textos sobre el hospitalario realmente son fantásticos. Habla de que este cosmopolitismo trans, que en realidad está muy producido o muy provocado por una situación de desamparo, de violencia, de persecución, y a la vez por un mercado, no nos olvidemos que hay un mercado también internacional funcionando ahí al borde de la prostitución y del espectáculo, cuando no directamente en la prostitución, aparece esta idea de una escena, ¿no? En el que la modelo puede salirse de ese mundo hostil y encontrar un ojo que le da lugar, que le da hospedaje, ¿no? Que le da un cierto espacio, ¿no? Ahí, para cerrar, quiero decir que nosotros ahí
en esta búsqueda que hicimos de archivos, fuimos también incentivando esta producción de archivos en la medida en que podíamos, poniendo al Moreira Salles, que es una institución fundamental en Brasil, en actividades que tuvieran que ver con estos archivos. De hecho, la semana pasada se hicieron 2 charlas con el archivo Bayubá de Brasil, el archivo de la memoria trans de Argentina, el archivo queer de Cuba y el archivo Kiwe de Bolivia, porque nuestra idea en realidad tiene que ver justamente con que en un momento en el que la producción de archivos es tan fundamental, y vuelvo de alguna manera a Derrida, dije que no era tan derridiano, pero ya me lo veo citando varias veces, Derrida dice que la cuestión del archivo es fundamental en la relación de la democratización efectiva, ¿no? Que se mide justamente por este criterio esencial, dice Derrida, ¿no? La participación y el acceso al archivo, la constitución del archivo y su interpretación, ¿no? Es decir, Arge y Agón. Y esto es muy importante porque ahí es cuando nosotros hacemos una serie de operaciones. Por un lado, la operación transnacional. Fíjense estas fotos de un argentino, Leandro Katz, y un brasileño, Elio Tisica, en el exilio en New York, fotografiando a Mario Montes, que a la vez también era de Puerto Rico, ¿no? Y estaba ahí haciendo sus performances excepcionales en Nueva York, con fotografías como la de Peter Uyar, ¿no? Es decir, donde disolvemos un poco a Peter Uyar, a Leandro Katz y a Oiticica para poner el núcleo en este caso la modelo, Mario Montes. Y el caso de Cuba, ¿no? Que a mí me interesó mucho de principio, porque sabemos, ¿no? Por los relatos de Reynaldo Arenas y por un montón de cuestiones, por ejemplo, que en lo que eran los campos de concentración que había en Cuba en los años 60, 70 sobre todo, se hacían performance, ¿no? Había una fuerte vida trans, muy vital, y que mucho de eso apareció después en los Marielitos, ¿no? Ahí hubo toda una comunidad que se ve un poco en la película de Néstor Almendros, Conducta Impropia, y yo estaba muy interesado en buscar esos archivos. Claro que si no hubiese habido pandemia hubiese bajado a Nueva York y a Miami y a Los Ángeles, donde había gente con la que podía conversar. Nos quedamos finalmente con Fedra de Córdoba, que toma el nombre de Arturo de Córdoba, ¿no? Elemento gracioso, que fue una cubana que vivió en Brasil y que tuvo mucho éxito. Pero en ese camino, ¿no? En ese camino me encontré con una chica, Librada González, una chica trans, que está construyendo el archivo cubano, que se llama Cuban Queer, ¿no? Que espero que en la exposición de Buenos Aires podamos incluir ese archivo, ¿no? Y me encontré en el proceso en el que ella estaba viajando y haciendo ese archivo, con todas las dificultades que eso implicaba. Me conecté con un montón de gente vinculada a ese fenómeno y no lo pudimos conseguir, pero de alguna manera marca el modo en que ese trabajo de archivos que está haciendo Librada no solo tiene que ver con la supervivencia y con la creación de una memoria, sino también con reconocer, ¿no? Esos brillos, esos indicios, esas huellas del pasado, ponerlas a la luz y de alguna manera redimirlas. Creo que con esto ya termino. Ahí tienen abajo, se ve que dejé esta foto para mezclar todo, una foto de Magdalena, de Peter Uya y una del archivo Kiwa, ¿no? Donde la China Morena aparece con un marco de televisión, que se ve que era un estilo, ¿no? de los estudios fotográficos, y me parece que esa idea de aparecer en la televisión marca muy bien esa voluntad, digamos, de arte que está en la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Gonzalo. Excelente también. Mucho que comentar y discutir sobre tu presentación. Hay algo que comparten ustedes dos en sus presentaciones y que quizá podríamos conversar por ahí la conversación y luego vamos a donde sea, que es precisamente esta convivencia del archivo nacional o oficial con un archivo vernáculo, como ustedes dos han mencionado, que quedarían disueltos o difuminados o digamos en un mismo plano, con esta voluntad de arte que dice Gonzalo, con
podríamos decir, con este cambio de foco del ojo del fotógrafo, del obturador, hacia la modelo. Pareciera que esto sucede, y que si eso es lo que quisiera preguntarles, que ahonden un poquito en esto, precisamente, particularmente con la fotografía de travestis transexuales. Pues, un poco para jugar al revés, podríamos suponer que la fotografía que no es de travestis transexuales, el foco está puesto en el fotógrafo, o sea, digamos, la fotografía, si se pudiera decir cisgénero, el ojo está en el fotógrafo y en el obturador, mientras que en la fotografía travesti tenemos este giro, ¿no? Y eso haría que, bueno, que si los entiendo bien, estaríamos hablando de un cambio completo en la concepción de lo fotográfico. Alejandra. Sí, ese es un tema central y que a mí me interesa mucho, y tengo muchos puntos de coincidencia con Gonzalo. Quizás el verbo que yo no utilizaría precisamente es disolver. Me parece que esa fricción es parte del modo en que se produce, circula y consume la fotografía en sí misma. Obviamente hay un aspecto democratizante, todos sacamos fotos, tenemos el celular, etcétera, todos podemos ser, pero digamos hay una lectura institucional que obviamente, ¿no? Consagra artistas autores, ¿no? Por decirlo así, tomando prestado el concepto literario de autor. Por lo tanto, para mí es una fricción muy interesante y constitutiva misma de la fotografía. Entiendo el impulso de decir disolver por, de alguna forma, desarticular la jerarquía que esa diferencia implica, ¿no? Jerarquía que tiene que ver con, ¿no? Obviamente, mercado, circulación, consumo, etcétera. Y la noción de autor versus el problema que tenemos en la atribución, ¿no? de quién es el fotógrafo de muchas de esas fotografías vernaculares como las que yo mostré, en los cuales, ¿no? Es autor desconocido, anónimo, y es solo el resultado final de un trabajo de constituir archivo, lo que de alguna forma las constituye como fotografías, ¿no? De las que nos ocupamos, digamos, críticos culturales. Sí, sí creo que hay, yo hablé en términos de una especie de pacto, ¿no? Que es también un pacto social, ¿no? Entre el fotógrafo y ese, digamos, su modelo, pero, digamos, ese es quizás el lugar más de mayor tensión, ¿no? Por el carácter, sabemos, ¿no? Objetivizante del medio mismo. Entonces, siempre me interesó ver en esta serie que armé y que coincido con los modos en que el guión curatorial de Samuel y Gonzalo también arman, es cómo los fotógrafos trabajan en contra de, de esa relación casi preestablecida, por, ¿no? una herencia histórica, ¿no? que es la mirada etnográfica y antropológica desde el siglo XIX, y cómo se va desarticulando, cuáles son las estrategias que allanan esa distancia constitutiva y pueden producir una imagen que construye otro modo de relación, ¿no? Es una lectura que hay que hacerla muy en situ, muy precisa, muy, ¿no? De cada contexto, pero
creo que en el guión de la muestra hay muchos ejemplos fantásticos de eso, como su contraposición, si vamos, ¿no?, a las fotos de la prensa o la foto sensacionalista. Así es como veo, ¿no?, esa tensión entre el registro, digamos, en grado cero y la voluntad de arte de la que hablaba Gonzalo, como una tensión productiva para leer a diferentes niveles. Y por otro lado, en el registro que yo intentaba trazar, y eso es algo que después de la respuesta a esta cuestión que nos planteaste, Vicente, me gustaría preguntar también a Gonzalo, casi como que sabiendo que él iba a hablar de Magdalena, etc., yo intenté sustraerme a lo que, digamos, la bibliografía llama, ¿no?, la licencia teatral del cuerpo trans. Que cuando estamos dentro de las convenciones del espectáculo, el glamour, el voguing, ¿no?, la escena, ya sea de performance, se produce esa especie de licencia en la cual se puede asimilar de otro modo y se puede ver bajo los códigos del espectáculo algo que para mí excede ese código. Entonces, cómo también trabajar con y contra esa noción de lo glam, del glamour, que fue, ¿no?, el punto de partida con el que inició Gonzalo. Sí, coincido totalmente, Ale. En realidad yo lo de disolver no lo planteo como un objetivo, sino justamente como una estrategia en el ámbito en que fue puesta la muestra, ¿no? Que fue el Instituto Moreira Salles, además en un contexto también que vive Brasil muy complicado. La violencia sobre las travestis es fuertísima. ¿No? Es una violencia creciente y en un contexto muy, muy duro. Y ahí, en ese sentido, digamos, ¿no?, como algo muy local, ¿no? No tendría sentido comenzar a llevar eso a todos lados, aunque sí preguntarse, porque, por ejemplo, yo tengo un ejemplo que podemos pensar como el de Marilyn Monroe, podría ser cualquiera en realidad, ¿no? Hay millones de fotos de Marilyn Monroe. Quizás la más conocida la hicieron fotógrafos muy buenos, ¿no?, como Richard Avedon, que de alguna manera ponen esas fotos como de una gran calidad. Pero después hay muchas fotos que nos encantan y que circulan muchísimo que no sabemos de quiénes son, ¿no? Es decir, el tema de la fotografía no es un tema nuevo, digamos, el que trajimos acá, sino que es un tema propio, digamos, de un arte donde el medio de reproducción técnico tiene un lugar tan importante. Eso por un lado. Entonces, sí, me parece bien. Más que nada era la idea de desarticular jerarquías y la disolución tenía que ver con ese punto en concreto. En otro plano, la pregunta de, de Vicente sobre la cuestión nacional. Yo cuando empecé esta investigación, uno de los primeros puntos que fui tomando fue esta obra, que seguramente conocen, de Dávila, que fue muy polémica en su momento, fue un verdadero escándalo, ¿no?, que es el Bolívar trans, además mezclado con una suerte de figura medio abstracta, geométrica, ¿no?, que recuerda a la pintura abstracta, bueno, el gesto de Bolívar, ¿no? Es decir, a mí me pareció que ahí esa obra, de un momento muy fuerte, quizás hoy ha cambiado mucho, absolutamente, pero es donde nación y travestismo están en lo opuesto, ¿no? Es decir, lo nacional expulsa permanentemente lo travesti y lo reprime y hasta no lo puede considerar, ¿no? Cuando en realidad esta presencia, digamos, del travestismo se puede llevar a los tiempos de la colonia
y ahí ver diferentes fenómenos, ¿no? Que tienen mucho que ver, y esto es otra cuestión importante de los archivos vernáculos, sobre todo el de Bolivia lo pone muy de relieve, con la cultura popular y la cultura del carnaval, del lugar que ocupa, ¿no? Tendríamos que recuperar al viejo Bastín, que está tan poco citado últimamente, pero esa cultura carnavalesca es una cultura también transversal en América Latina, también de alguna manera donde ese momento de mofa del poder, del autoritarismo, vos hablaste, Ale, del heteropatriarcado, ¿no? Es decir, de la heteronormatividad, es decir, el carnaval es un momento donde todo eso se pone patas arriba, y es el momento también en que las travestis brillan, ¿no? Porque es un momento en que pueden salir, la persecución es menor, ¿no? El hostigamiento es menor, y eso se ve en todos los archivos vernáculos, digamos, ¿no? Es decir, vos mostraste uno que era en un lugar cerrado donde se reunían, ¿no? Muy protestante eso, muy norteamericano. En el caso de América Latina, muchos de los archivos están vinculados al salir al momento del carnaval, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una reflexión para hacer de leer lo nacional en esa relación, y cómo también ha ido cambiando, ¿no? Porque en algunos países, por lo menos, una apertura muy fuerte en relación a incorporar el elemento trans en lo nacional, ¿no? Es decir, pero básicamente, y en América Latina eso es muy fuerte y se ve en el caudillismo, en ciertas estructuras de poder, lo heteropatriarcal es muy poderoso, y el machismo es muy fuerte, y en este sentido nunca hay que dejar de ver que más allá del glamour también hay mucha violencia y persecución. Y ahí aparece lo del código del espectáculo, ¿no? El código del espectáculo también, como el carnaval, ha permitido un cierto margen de acción que ha sido interesante, que ha sido además una salida para no llevar una vida vinculada a la prostitución, ¿no? Que es lo que retrata Paz Errázuriz también en su libro, y con algunos casos interesantes. Por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota porque me parece muy ilustrativa, pero Evelyn, la transformista que aparece en la foto del estudio Luisita, que es una vedette de los años 70, tuvo mucho éxito, ¿no? Y él me contaba, digo él, porque Jorge Pérez, más transformista que travesti, me decía, bueno, claro, yo salía, me cambiaba y salía como vestido de hombre, y nadie me reconocía, pero la gente en la salida del teatro lo estaba esperando. Y fue tan importante, digamos, la figura de Evelyn y todo lo que movilizaba, que se hizo una película que muy conocida en Argentina, muy importante de esa época, que se llama Mi novia el travesti, ¿no? Esa película está protagonizada por Jorge Olmedo, que es el cómico más importante de Argentina en los años 70, 80, y por Susana Jiménez, que es la diva que aparece ahí en la foto que yo mostré, ¿no? En realidad ese papel de Susana Jiménez lo iba a hacer Evelyn. Y la censura, en ese momento, en el año 75, ¿no? El fin del gobierno peronista, que había una censura muy fuerte, no permitió que Evelyn hiciera el papel. Y no solo eso, sino que la película tuvo que cambiar el título y se llamó Mi novia, él, puntos suspensivos, ¿no? Pero lo que es interesante, si uno ve la película, es que el personaje de Olmedo se enamora de una travesti, pero que en realidad es una mujer, Susana Jiménez. Si hubiese trabajado Evelyn, Alberto Olmedo se hubiese enamorado de una mujer que en realidad es un hombre, ¿no? Entonces, toda la moraleja de la película, es una película de entretenimiento, ¿no? Popular, hubiese sido totalmente explosiva, digamos, ¿no? Claro, que después vino la dictadura en el 76 y ya todo eso fue cortado de cuajo. Evelyn tuvo que irse del país, se fue a Brasil, después a Venezuela, hizo carrera, actualmente vive en Estados Unidos, y marca un poco también el mundo este de cómo funciona el espectáculo, ¿no? Por un lado muy permisivo y después con ciertos límites, ¿no? Casi todas las películas de travestismo están vinculadas a esa escena, ¿no? Al stage impersonator, ¿no? De Kinky Boots a películas, por ejemplo, recuerdo una cubana, estaba
muy bien, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, casi todas las que recopilé un montón, están en ese punto, ¿no? Pero para cerrar, digamos, creo que la discusión de la relación modelo-fotógrafa, creo que es una relación que da para mucho, ¿no? Para pensar y, bueno, sobre todo para la gente que, como Ale, que tiene un trabajo sobre la fotografía tan intenso, ¿no? Estaba pensando en la película ¿de qué año es mi La novio? película de 75. 75, porque la referencia así como de juego casi heteronormativo con esa escena es Víctor Victoria de Blake Ah, Edwards y Julie Andrews haciendo, ¿no? Como que es la mujer, pero que... pero que en realidad, ¿no? Cierra nuevamente el círculo binario. Eh, sí, pero se no, da también con Tutsi, ¿no? Es una película muy es, importante, uh-huh. y que además se mezcla siempre, como pasa en los 70 y principios de los 80, con la lucha feminista, ¿no? Porque las feministas que generalmente tenían muchos problemas con las travestis en la medida en que recuperaban un modelo tan estereotipado de mujer, ¿no? Si uno ve Tutsi, ahí aparece una cuestión diferente, de una mujer diferente también, ¿no? Entonces sí, es como que el binarismo retorna, ¿no? Permanentemente, aún que haya esas transgresiones que lo que hacen es volver a ese lugar, ¿no? Sí, otra cosa que a mí me interesaba mucho em, es como yo, yo prácticamente trabajé con un tipo de registro, ¿no? Y yo poniéndolo o complementándolo, comparándolo con el registro vernáculo, que es más, ¿no? La estética del snapshot, una foto mucho más instantánea y casual. Eh, y, y la muestra tiene, y el trabajo de Magdalena es, ¿no? Un trabajo cuidado y de estudio, donde a mí me interesaba y creo que es muy fundacional lo de Paz porque es llevar la fotografía, ¿no? A ese lugar in situ, al lugar donde esa, esa distancia y relación distante de lo social se puede aunar, ¿no? Es ese abrirse e ir hacia el otro. Y siempre vi la relación de la fotografía de estudio un tanto más rígida, ¿no? En lo que propone y donde se ejercitan códigos también ya más connotados, ¿no? O que son, digamos, a veces fácilmente reconocibles, ¿no? Como un tipo eh, eh, de contraste y de iluminación, ¿no? Donde, ¿no? Todo ensalza le da protagonismo al sujeto. Eh, en eso creo que tu guión y la forma de representarse me deja pensando y desarmando esa idea, ¿no? Sobre todo en el concepto tan, tan pertinente, ¿no? De hospedaje, ¿no? Donde el estudio es otra cosa, ¿no? No solamente ¿no? ¿no? Es medio espacio teatral, es una relación también a veces jerárquica o binaria y que esto se puede desarmar. ¿Por qué? Porque Magdalena, ¿no? Los trae a su casa, el estudio es su casa y esa coincidencia crea eh, Sí, a veces, por otras ejemplo, te connotaciones. digo dos cosas para agregarte algo. A veces aparecen también mucho en la foto las mascotas de Magdalena, ¿no? Que funcionan ahí como una suerte de intermediario, ¿no? De intercesor, ¿no? Como diría Deleuze, ¿no? Intercesor, que aparece un gato, ¿no? O un perrito que ella tenía, que aparece que los modelos lo tienen y están con ellos, ¿no? Entonces,
hay como una suerte de transferencia que habría que ver muy bien, ¿no? Quizá la palabra transferencia estaría buena. Y me resulta que lo que pasa a Rasuris es como un hospedaje al revés, porque el hospedaje lo hacen en el prostíbulo, donde la reciben, le dan lugar. Bueno, imagínate para una prostituta, ellos hablan de un prostituto travesti, ¿no? Viste que en los textos definen así, tanto en el prólogo como en los textos que acompañan la muestra, no me acuerdo ahora la autora, son muy bellos también, Donoso, ¿no? De apellido. Ahí el hospedaje es el burdel, ¿no? Imagínate en un trabajo de esas características aceptar a una fotógrafa que viene, ¿no? Una fotógrafa más bien fina, digamos, para la mirada que podría tener ahí, urbana, ¿no? Y que cae ahí en Talca y se mete y se pone a convivir, ¿no? Entonces, sería interesante pensar la noción de hospedaje en un doble sentido, digamos, ¿no? Y ahí vos dijiste algo que a mí me quedó fuerte, que vos dijiste que la Evelyn, en un momento, es darse a ver, ¿no? Y te cito textualmente, dentro de los propios términos, ¿no? Es decir, como que el modelo o la modela también pone sus condiciones, ¿no? Y si bien va a ser captado por una cámara donde ella no sabe cuál va a ser el proceso final, sí puede intervenir en ese proceso, ¿no? Hay una cuestión muy interesante en Brasil que me pasó cuando yo saqué el libro de Elio Tizica, que es demencial, pero es interesante, que cuando vos pones fotos en los libros, tenés que pedir no solo el derecho de los fotógrafos, sino de los que aparecen en la foto. Creo que en Estados Unidos también es así, ¿no? Entonces quiere decir que hay un derecho a autor del retratado o la retratada. Imagínate que yo en el libro decía, bueno, yo tengo que ir a hablar a una persona que debe tener 100 años, que ni se va a acordar que apareció en la foto. Era como totalmente absurdo, pero bueno, es Sí, como es cierto, sí, de sí. alguna manera el tema de la Y está el autoría no le, consentimiento de ambos, si está no le escrito. pedirías a la Gioconda o a la Olimpia de Manet si te dan los derechos, digamos, ¿no? Mm. Porque no podría decir nada. Pero entonces, ese carácter indicial de la fotografía, que para mí marca en relación a los archivos un cambio central, yo creo que el gran cambio que se dio en los archivos es del mundo icónico al mundo digital, al mundo indicial, ¿no? Al mundo de las huellas, al mundo de querer vivir en las huellas, de querer vivir en dejar ese rastro, ¿no? Que muchos quieren borrar, que es lo que pasa en los archivos trans. Creo que ahí, digamos, hay como algo para pensar, ¿no? Es decir, me parece que es un punto bastante clave en la foto de Paz Rasuris, que para mí debería, de alguna manera también, si yo hiciera una exposición de Paz Rasuris, correría un poco, no creo que a ella le gustaría tenerme como curador, pero correría un poco el foco de ella también, ¿no? Es decir, creo que podría también dar un buen resultado, ¿no? Que es una obra muy vista, muy consagrada y muy genial, ¿no? Ella de todas formas siempre ha narrado y ha contado esa especie de trabajo relacional, ¿no? Yo No, decía, no, sí, sí, sí. donde ellas reciben las fotografías, atesoran las copias, las exponen en sus cuartos. Lo que no tenemos es como el registro quizás de fondo o background de esa relación. A mí me gustó mucho la segunda edición y la aparición del color y la ampliación, porque me parece que resignifica mucho el contexto en el cual ella hace este trabajo y lo publica en el 90 en ese libro. El último libro, Señales, actualiza completamente el lenguaje con respecto Claro. a cómo recibir, ¿no? Y Pero ahí yo ahí tengo está una datado en el pregunta, 90 Ale. lo que vos decías de prostituto, travesti, Claro, etcétera. pero ahí tengo una pregunta. ¿El color no es una victoria de la retratada? Porque vos dijiste, ¿no? Yo lo desconozco, que a Evelyn y no le gustaba el blanco y negro, ni a la hermana, ¿no? Entonces, cuando vuelve el color en las fotos, es como que ganaron una batalla, ¿no? ¿No? Como lograron algo, porque claro, el blanco y negro es más artístico. En el caso de Magdalena nos pasa lo mismo. Nosotros recuperamos muchas fotos en color. Siempre hay un misterio que nunca he podido resolver desde el punto de vista teórico
de por qué las películas en blanco y negro nos resultan más realistas que las películas en color, ¿no? De hecho, el neorrealismo creo que es todo en blanco y negro. Y en el caso de Magdalena nosotros pusimos fotos en color, que ella evidentemente las tenía como menos que las de blanco y negro, que tenían más, eran más artísticas, ¿no? Y creo que ahí la foto esa en color que vos mostraste, que le diste tanta importancia, es también por eso yo no hablaría de propiedad. Ahí muy en el sentido de la antropofagia de Osvaldo Andrade hablaría de posesión, de tomar pose, ¿no? Y creo que esa es una lucha, a veces muy amable, a veces muy, muy amorosa, pero es una lucha, digamos, ¿no? Porque vos Sí. me estás esto que decía la película Cocodrilo Dandy, de que cuando toman la foto te sacan el espíritu, algo de cierto hay, ¿no? Sobre todo en ese momento, ¿no? Donde la foto era algo tan raro. Y ahora vivimos en la bioimagen y bueno, todo... El color, digamos, el color siempre estuvo en esa serie. Y tiene que ver con las condiciones también en que Errázuriz tomaba las imágenes, ¿no? Usaba una máquina Nikon en 35 milímetros, totalmente analógico, y luz natural. Y era muy difícil lograr con luz natural en esos interiores, y particularmente las escenas de baile a la noche, etcétera, ¿no? Una fotografía que se asemejase al blanco y negro, ese registro modernista. Pero creo que ese registro es un poco el que está guiando la edición del libro en el 90, ¿no? Y creo que es un imaginario muy persistente, muy potente, hasta, ¿no? Podemos decir los 70s, donde, como decís, el blanco y negro es la foto artística, es lo que se espera de un fotógrafo en una exhibición de arte, pero a su vez, toda esa relación entre el blanco y negro y un efecto de lo real, ¿no? Y digamos, eso está también en la fotografía de posguerra, ¿no? Que inicia ahí esa fotografía humanista, ¿no? Si pensamos en los grandes nombres, la revista Life, etcétera, ese registro documental itinerante, a lo Cartier-Bresson, a lo Capa, muchas fotógrafas también lo adquieren. Pienso, por ejemplo, en la fotografía que son contemporáneas a Paz también, ¿no? De Sara Facio y Alicia D'Amico con Humanario, ¿no? Y esa búsqueda, ¿no? de los márgenes, siempre se da bajo ese registro humanista del blanco y negro. Algo de eso hay en el libro de los 90, y creo que cambia profundamente en el momento en que se incorporan las fotografías que fueron totalmente contemporáneas, pero que no se publicaron, ¿no? Que es ese trabajo en color. Para mí ese retrato de Evelyn es, ¿no? Una síntesis poderosa y perfecta, ¿no? de lo que Paz Errázuriz logra, ¿no? ¿No? Y como gesto y como objeto también artístico, las dos cosas, ahí conviven muy bien. Pero creo que se desprende, hay como una especie de doble efecto, ¿no? Porque decía, ese blanco y negro es ese registro ¿no? del humanismo dominante de posguerra, pero a su vez esa posición es una posición totalmente desigual entre fotógrafo y comunidad, ¿no? Los que van a Asia a fotografiar, ¿no? Estoy pensando en Cartier-Bresson, ¿no? Donde siempre, ¿no? Hay un motivo casi extractivo, ¿no? Claro. Y luego
es también objeto de circulación, ¿no? y de entrada en el mercado. Pensando, ¿no?, en el Chile de ese momento y cómo, ¿no?, las bases de lo que es tan analizado, ¿no?, como el inicio del experimento neoliberal y extractivo en Latinoamérica, ¿no? Otro punto que creo que es fundamental y casi fundacional, ¿no?, cómo desarmar ese modo de ver, ¿no?, donde es el mundo de los otros, es ir, ¿no?, al otro. Y estos gestos y prácticas de lo relacional, del hospedaje ¿no?, y de construir una relación afectiva, ¿no?, y más equitativa, se inscriben, ¿no?, en las prácticas mismas de la fotografía. Ale, los puedo interrumpir un segundito. Esa foto de Evelyn que tú colocas como, que tú describes como central, y un poco en combinación con tu noción de lo empático en este tipo de fotografías, quería preguntarte, o sea, o buscarte la lengua sobre ese gesto particular de esa foto, a diferencia de otras que hemos visto hoy, que Evelyn está mirando la cámara, que mira al fotógrafo. ¿Eso se combina con tu noción de empatía? ¿De qué manera? ¿O es una tontería? A ver, quiero compartir. Ahí Eso, buenísimo. Ahí está. Sí. Eh, eh, es un concepto muy subjetivo, ¿no? Hablar de cómo se construye empatía. Y uno puede hacer lecturas, digamos, formales o sociológicas o estetizantes de esta imagen. Digamos, hay ciertos aspectos que para mí son claves, ¿no? Y ahí es donde me parece que Errázuriz usa esos códigos propios del retrato y de la estética del retrato totalmente, ¿no?, a favor. Es una mirada frontal, es un gesto abierto, es una proximidad, ¿no?, muy interesante, donde se rodea la imagen de Evelyn de esa especie de fondo texturado, decorativo, de la que podemos pensar, ¿no?, mucho. Es como un empapelado anacrónico, tiene que ver con, ¿no?, condiciones, ¿no?, casi, digamos, más precarias que de alguna forma se tensionan con la construcción glamorosa del maquillaje, del peinado, etc. Hay un detalle fundamental, o podemos decir puntum, de acuerdo a Bertes, que es, ¿no?, cubrir el cuello, ¿no?, y digamos, disimular la manzana de Adán, que es ¿no?, una metáfora biologicista, pero que, ¿no?, la misma Errázuriz se ha ocupado digamos, de poner en duda, ¿no? Su trabajo pone en duda precisamente esa como presunción biologicista. Y me parece que hay como una tensión súper fuerte, que solo quizás en algunas otras fotógrafas, también mujeres, y en algunos gestos que retrata Nan Goldin, creo, nuevamente por la proximidad que se crea con el sujeto, que es, ¿no?,
Eh, por poner lo opuesto, señalar, a veces puedo definir, pero por lo que no es. Algo sumamente complejo para mí de ver en Diane Arbus es el modo en que la cámara y el momento elegido y la escena de alguna forma siempre están rompiendo y digamos, develando, ¿no?, aquello que es el momento de construcción de identidad y performático. Es mostrar, ¿no?, lo que el sujeto no quiere mostrar de sí, ¿no? Es ver, ¿no?, y rasgar el rostro para ver, ¿no?, el hombre detrás de esta mujer trans. Es precisamente lo que no sucede aquí, para mí, ¿no? Me parece... Y donde... Dale, sí. No, sí, termina. Pensé que habías No, terminado. es básicamente eso, ¿no? Que ahí está, No, porque me me parece parece también el poder de esa imagen. claro, sí, es Buenísimo. una imagen muy poderosa y me parece que podríamos incluir a un tercer personaje del cual hablamos hasta ahora muy poco, que es el espectador o la espectadora, ¿no? Es decir, porque esa Exacto. foto ya ella no está mirando a Paz Errázuriz, sino no, se está mirando a nosotros, ¿no? Atraviesa, ¿no? Y Exacto, la ahí cámara. el puntum, ¿no? Esa categoría tan evanescente, pero a la vez tan precisa de Barthes, yo lo veo acá en el brillo de los aros, ¿no? Que de alguna manera también están en analogía con el brillo de los ojos, Exacto. que tienen un pequeño brillo ahí Y de los interesante, labios. y de los labios, ¿no? Y todo lo que brilla, por eso yo hablaba un poco del concepto de brillo, que también nos hace acordar a la lata de sardinas de Lacan, ¿no? Es decir, el ejemplo que da Lacan justamente para trabajar con lo visual y la mirada pasa por ese brillo, ¿no?, que de alguna manera nos atrapa y que en este caso es la pregunta que después se hace el convidado, ¿no? Es decir, o la convidada, es decir, aquel que ve la foto y dice, ¿qué es lo que esta foto me atrae tanto? ¿No? Es decir, ¿por qué esta foto es tan fascinante? Y por qué esta foto nos parece, como dijiste, tan central dentro de la producción fotográfica, ¿no?, latinoamericana. Y yo creo que ese brillo, digamos, es muy atrapante, ¿no? Y justamente también es el brillo de un artefacto propiamente femenino, digamos, por lo general, y que acá llama esa ambigüedad que está junto a ese brillo, ¿no? Eso es otro Entonces, punto genial de esta foto, ¿no? Como no resuelve, ¿no? Y esto a veces cuando enseño y hago ver a mis estudiantes esta imagen, ¿no?, intentan decidir, ¿no? Y lo indecidible entre ¿no?, ese binarismo es lo que está allí, la foto, ¿no? Esa indecibilidad, porque podemos desarmarlo y podemos describir los atributos femeninos, el maquillaje, el peinado, o los aros, etcétera, ¿no? Y hacer una especie de distribución, ¿no? Mientras que cierta corporalidad o los músculos de los brazos, etcétera, pueden ser atributos masculinos, etcétera, y no resolvemos nada, porque la imagen se sitúa y está construida en ese perfecto instante de indecibilidad, ¿no? Y cada vez que nos apoyamos sobre un lado u otro, ¿no?, aparece como la desmentida. Puedo inmediatamente señalar algo que desmiente la idea de que hay, ¿no?, el hombre detrás de la máscara femenina o detrás del maquillaje glam, y no es así. claro. Esa es una idea súper interesante, ¿no?, de ese punto de indecibilidad en el que nos deja. Y como gesto obviamente teórico, político, visual, estético, ¿no? Podemos construir de ahí ¿no?, un gran edificio.
o desmantelar otros, digamos. Mm. Wow, súper bien. Muchísimas gracias, excelente. A mí también me interesaba esta idea que también barajaron ustedes eh, bueno, de estos archivos que pudieran concebirse también como los lugares donde que registran o que se convierten en algún momento en el lugar donde están las imágenes de personas que han sido víctimas, ¿no? de la pandemia del SIDA, de la violencia contra travestis o transgéneros, ¿no? Un lugar que en ese sentido es distinto también, peculiar, si lo comparamos con otros archivos, otros registros, pero a la vez también se puede relacionar con ellos, con la fotografía usada como una forma de registrar la violencia, de registrar también la sobrevivencia, ¿no? Hay Esos una... son, perdón, No, dale, dale. iba a decir que esos son también conceptos constitutivos de, de, de la fotografía como práctica, ¿no? La relación inmediata entre fotografía y memoria, fotografía y muerte, ¿no? Toda fotografía es el cadáver de una experiencia, dice Benjamin. Y lo repite Barthes, eso también está en otros teóricos de la fotografía. Y eso es, creo, lo que singulariza al medio para poder tener esta carga memorial tan importante, porque no es lo único. Sabemos que hay relatos, sabemos que hay literatura, y podríamos hablar, ¿no?, de toda una literatura trans, pero la imagen, ¿no?, casi como sinónimo y suplemento del cuerpo, ¿no?, es lo que llama a esta práctica de creaciones de archivos y de memorialización. Uno que no mencionamos y que para mí es muy importante, y yo pensé bastante en lo que abrió, es el de Giuseppe Camposano en Perú, ¿no? Sí, El Museo fundamental. Travesti. También como otro gesto que digamos, tensionaba y trataba de pasar, ¿no?, la barrera y llevar al museo, ¿no?, y museificar algo que pertenece, ¿no?, quizás a otro ámbito, o como hablábamos de la cultura popular. Pero creo que es un fenómeno que, digamos, como que recién estamos empezando realmente a pensar en toda su dimensión, ¿no? Ahí hay formas, en esos archivos, ¿no?, hay formas de vida, cuerpos, experiencias que sencillamente están, ¿no?, testimoniando, narrando, recordándonos su existencia, su modo de sobrevivencia ¿no?, digamos, y sus estrategias y formas de vida, ¿no?, que a veces no solamente son sobrevivencia, sino que son también placer ¿no?, y fiesta, ¿no?, si pensamos en las fiestas de Casa Susana o en otros de las imágenes que compartió Gonzalo. Pero creo que ahí, ¿no?, se juegan, como dijimos, muchos ideas a repensar sobre la construcción de esos archivos, ¿no?, como gestos políticos, como modos de afirmación, como modos de memorialización. Yo creo que esos archivos tienen una característica, estos archivos trans, que cambian el eje, digamos, ¿no? Cambian el eje
del esto ha sido, que es la fórmula bartesiana, por esto será, ¿no? Es decir, hay una proyección a la fotografía como futuro que me parece central, porque en un momento de baja densidad política en términos de proyección a futuro, estos archivos están construyendo eso, no solo construyen memoria. Y vos fijate que estos archivos, se ve muy claro y lo dice explícitamente el libro que sacó el archivo de la memoria trans de Argentina, está básicamente articulado por la idea de alegría, por el afecto de la alegría, ¿no? Es decir, es buscar en ese, porque claro, esos archivos podrían tener un montón de fotos que están imagínate, acá hay un diario que se llama Crónica, que es el diario más popular y también bastante amarillo, donde, bueno, da un montón. Si uno va a los archivos, va a encontrar un montón de fotos de travestis siempre con una mirada escandalosa, violenta, ¿no? Donde hay represión, pero esa represión estaría justificada, ¿no? Por esa vía licenciosa, etcétera, etcétera. Son archivos que buscan el lugar de lo íntimo, el lugar de lo afectivo y esta cuestión de la fiesta, de la alegría, como un lugar central. Entonces, la foto es supervivencia, ¿no? Es decir, no sería como otra lectura posible, quizás complementaria en un punto, pero importante. Y vos nombraste el caso de Campuzano, yo quiero poner en pantalla el fotógrafo que nosotros pusimos, que es Sergio Ceballos, ¿no? Que es del grupo Chaclacayo, que fue un grupo que hizo performance en relación con el trans en la época que nosotros teníamos, ¿no? Lo de Campuzano es un poco posterior y hubiese sido genial poder incluirlo, pero no nos daba por la fecha, si no queríamos en ese sentido abrirlo por ese lado, porque la muestra iba a ser una crítica de todo lo que faltaba, digamos, ¿no? Entonces, falta mucho, evidentemente, por eso es una muestra en proceso. Hay cosas de las cuales con Samuel nos avergonzamos, por ejemplo, la falta de Colombia, ¿no? Me parece que es un punto muy, muy crítico que nosotros estamos tratando ahora de reparar cuando la muestra empieza a ser itinerante, pero digamos, el punto es justamente esta idea de que estos archivos están en proceso, ¿no? Y este proceso es una lucha y una lucha vinculada, nuevamente, como estamos diciendo, a la alegría, no porque no hubiera violencia, no porque no hubiera muerte, no porque no hubiera persecución, sino porque se trata de ver el momento en que esos cuerpos y esa vida brillaron, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Alejandra. Con esa nota alegre cerramos el cuarto episodio de Boquitas Pintadas. Bueno, yo quiero agradecer, perdona que un poquito en el tiempo de descuento que dan los referís, quiero agradecerte muchísimo a vos, Vicente, y a Jeffrey la invitación, y fantástico lo que están haciendo. Ya pude ver el de Venezuela. Nosotros estamos dentro de la muestra haciendo una reconstrucción del teatro travesti de Venezuela, ¿no? Creo que vos estás implicado de alguna manera. Así que bueno, me parece que estamos como en el medio del proceso y hay muchísimo por hacer, y por supuesto le agradezco muchísimo a Alejandra, acá amiga, que tuvo la amabilidad de sumarme a la charla. Lo mismo, gracias Vicente y Jeffrey, y ustedes están creando este otro archivo, ¿no? Que irá Claro. en entregas, así que cuando tengamos la dimensión total será fantástico. Gracias. Gracias. Dale. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Chao, chao.